bueno, vamos a hablar también de este tema que desde ayer le veníamos calentando, que es esto de la ley de la voluntad anticipada. Tiene muchas aristas, es un tema muy interesante para reflexionar, pero vamos a entrarle al tema de la siguiente forma. La vida tiene situaciones que, aunque se puede explicar científicamente, pues nos cuesta mucho trabajo entender. Nos referimos a la muerte, proceso tan natural como la vida, pero para quienes el fin de la vida les ha dado un plazo, hay posibilidades de morir dignamente para evitar el dolor y el sufrimiento innecesario cuando ya no hay esperanza de sanar o de sobrevivir a una enfermedad. Cabe resaltar que esto no implica que se dejen de recibir los cuidados médicos debidos. Se hacen todos los cuidados paliativos, se evita el dolor del paciente, pero no se alarga innecesariamente el proceso natural de una vida que debe de terminar. Por eso es sumamente importante que le dejemos bien claro que el bien morir o la voluntad anticipada que platicaba no es lo mismo que la eutanasia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como eutanasia a aquella acción del médico para provocar deliberadamente la muerte del paciente, del médico o incluso de alguna otra persona que a lo mejor no esté certificada como médico, ¿no? Ya sea por una acción directa proporcionando pues una inyección letal al enfermo o por acción indirecta, es decir, cuando pues simplemente se le dejen de dar los medicamentos o eso que tú decías, el soporte básico para la supervivencia. Aquí en México la eutanasia no está permitida, señores, ya que contraviene a lo establecido por la Ley General de Salud. Y según cifras del sistema epidemiológico de defunciones, de más de 500,000 de decesos que se producen al año en nuestro país, una tercera parte corresponde a enfermos terminales, por lo que no está de más hablar sobre la voluntad anticipada. Ese conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del ciudadano futuro de su salud, del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, y que decide cuándo está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Ustedes han hablado con su familia, con sus hijos, con sus parejas acerca de algo así? O sea, ¿lo han planteado? ¿Sabes que por eso es tan importante asumir la responsabilidad uno? Porque si tú le hablas este tema a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, que desafortunadamente a veces algunos padres entierran a sus hijos, ellos van a decir, no, vamos a hacer hasta lo imposible. Pero si tú lo haces por escrito y dices, a mí me dejan en paz en función de estas circunstancias y condiciones, pues la verdad es que en ese instante no lo van a entender, pero les vas a quitar una carga. Oye, no, y el hecho de hablar, por ejemplo, de, oye, papá, mamá o hijo, lo que tú quieras, ¿qué quieres que hagamos con tu cuerpo cuando mueras? Es difícil. También, ese es ¿Dónde te vamos a enterrar? Es difícil. Todo lo que tiene que ver con muerte. Y ahora, cuando hablamos de algo tan delicado de, oye, si te enfermas y ya vemos que no la vas a librar, que es mucho más complicado aún, ¿no? Por eso, pues me sumo a lo que ustedes dos dicen. Es mejor dejar las cosas claras y más que tú seas el autor de esa propia decisión. Yo creo que hablar de voluntad anticipada, y yo lo digo mucho y siempre, no es hablar de muerte, aunque deberíamos de hablar de la muerte como algo tan natural como es la vida. Es hablar de tener una terminación de tu vida digna y en tu voluntad, que es lo importante. Pero bueno, la voluntad anticipada tiene algunas semejanzas con un testamento, semejanzas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ante un notario, una persona indica cómo quiere que se disponga de sus bienes más preciados, su salud, su cuerpo y su vida, en un momento cercano a la muerte, en el que ya no sea capaz de decidir por sí misma. En estas circunstancias, el conocer la voluntad anticipada de una persona puede facilitar la toma de decisiones como cuáles tratamientos médicos han de aplicarse y cuáles han de evitarse, o decidir si el fallecimiento ha de ocurrir en casa o en el hospital. Y lo que tú decías, Anita, es súper importante, porque es verdad, hay muchos padres a los que desafortunadamente les toca enterrar a sus hijos y no tenemos que ser adultos mayores y no, nosotros tres en este momento podemos salir, tener un accidente y quedar con una muerte cerebral, digo, tocamos madera, pero ocurre en cualquier edad. Y es que es el escenario, ¿no? Decir, oye, te enfermas, caes en coma, por ejemplo, que ya no puedes decir nada o algo que te afecte el cerebro, y decir simplemente yo no quiero ya tratamientos experimentales, que se desfalquen, porque hay cuántas historias de gente que no venden hasta la camisa con el solo fin de tratar de salvar la vida, que es muy, muy razonable. Y que se desfalquen emocionalmente. Y lo que tú dices, que nos cuesta trabajo hablar de estas etapas. Mi hija Etush, que está en su camita, que está convaleciente, le digo, oye, mijita, no lo soporta. Tiene 21 años, pero le da tanta tristeza ahorita no lo puede enfrentar. No, y son cosas que hay que enfrentar.
Definitivamente. Sí. Pero bueno, marzo, ¿qué nos decía? Pues marzo ya, ese es el mes de la voluntad anticipada. Los notarios van a ofrecer descuentos para quienes deseen firmar este documento. Lo decimos, es como un testamento, no es lo mismo. La Garza ya se apuntó y nosotros estamos en proceso. A ver. Yo ya lo firmé. 6 años cumplió la ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México. Una ley que busca evitar el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales, pacientes cuyos días, por cierto, sus días de vida están prácticamente contados. La intención es acudir con el notario público y establecer que no se alargue nuestra agonía cuando ya no hay mayores posibilidades de vida. Sabemos que va a fallecer, mejor lo mantenemos de manera higiénica, lo nutrimos y lo alimentamos adecuadamente, y si tiene dolor y sufre, le damos todos los medicamentos para sedarlo, incluso dormirlo, para que no sufra. Cerca de 2.700 personas ya firmaron voluntad anticipada. Personajes como el comediante Mauricio Herrera y los periodistas Cristina Pacheco, Ricardo Rafael o Mónica Garza, entre otros, se agregaron ayer a la lista. Y ahí, precisamente frente a todos, fue la misma Mónica la que nos platicó las dos causas que la motivaron a firmar este importante documento. Primero, experimentar el largo sufrimiento de gente muy entrañable a ella. Y segundo, entender que la muerte no tiene edad, ni tampoco avisa cómo nos va a llegar. No tenemos que ser adultos mayores. Puede ser mi hija de 16 años, puede ser tu novia, puede ser tú, puedo ser yo. En cualquier momento, un accidente automovilístico, un infarto cerebral prematuro, nos puede poner en esa condición. Por cierto, ayer mismo arrancó formalmente la campaña Marzo, mes de voluntad anticipada, a través de la cual los notarios capitalinos rebajarán de 1.500 a 1.200 pesos el trámite a todos y todas, por supuesto, las solicitantes. Para los abuelitos de la tercera edad, el costo será de solo 400 pesos. Armando Contreras González, Azteca Noticias. Pues muy bien, mi Garza, hay que Tenemos hacerlo. que sumarnos. Oye, y que si la gente no tiene la lana para hacerlo, porque a lo mejor también hay gente que puede hacer el esfuerzo, es el mes, uno u otro también puede dejar por escrito, vaya, este mismo sentir y hacérselo expresar a sus familiares. Pero más vale que lo dejes perfectamente esto se bien regla, ¿no? Para detallado. equitar estiras y aflojes. 400 pesos creo que es lo más Para los que te adultos puede mayores. costar para los adultos mayores en este momento. Ajá. Me parece que son 1,500, 1,500 que decía ahorita Arma, pero con el descuento. en normal, ya sin el descuento son 700 pesos. Pero no hay que ser adultos mayores, ya lo dijimos. Es correcto. Y bueno, autoridades de salud coinciden en que la voluntad anticipada tiene varias ventajas, ya que además de propiciar el bien morir, reduce los costos hospitalarios tanto para el erario público como para las familias. Permite llevar los cuidados paliativos a los domicilios de los enfermos en fase terminal para que no estén innecesariamente en hospitales, donde corran más riesgos de infectarse y morir, además de pasar los últimos días de su vida al lado de sus seres queridos. Por otra parte, las clínicas cuentan con más camas para pacientes que aún tengan esperanzas de vida. Y bueno, pues para platicarnos más acerca de la voluntad anticipada, el día de hoy nos acompaña el licenciado Guillermo Escamilla Narváez. Él es integrante del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Pues no nos gusta hablar de la muerte. Y la realidad es que la ley de voluntad anticipada, por lo menos en el Distrito Federal y en muchos estados, 12, si no me equivoco, desde el 2008 existe. Y hasta el día de hoy estamos haciendo revolución de esto. ¿Por qué? Bueno, realmente empezó en el 2008 en el Distrito Federal, fue la primera entidad y de ahí se ha ido evolucionando en otras entidades. Yo creo que no estamos hablando de la muerte. Como bien decías hace un momento y lo decías ayer mismo en el evento, es hablar de la vida. Vamos a hablar de cómo concluimos dignamente nuestra vida y hablamos de dignidad en una cuestión afectiva y efectiva en relación a nuestro cuerpo. El poder disfrutar de la mejor manera nuestros últimos momentos creo que es lo que vale la pena y resalta esta ley. ¿Por qué le estamos tocando hasta ahorita? Porque afortunadamente hemos encontrado eco en los medios de comunicación, en personajes relevantes como ustedes, que nos ayudan a difundir esta disposición que ya tiene 6 años que está publicada. Para las personas que ya tomaron la decisión, platíquenos a dónde se acercan, qué pueden hacer. ¿Ellos tienen que escribir algo o simplemente llegan con un notario? ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es muy sencillo, es que nosotros pongamos en un texto legal la voluntad terminante y clara de las personas que desean que si se llega a dar el caso de que se encuentren
bajo una enfermedad ya irreversible, no se constituye la obstinación médica, es decir, que el tratamiento médico que tenga exclusivamente por objeto alargar la vida, independientemente de que... Un respirador. Un respirador, por ejemplo, que siendo irreversible la circunstancia que lo llevó al respirador, entonces se suspende ese tratamiento y que entonces se le deje bajo cuidados médicos controlados, paliativos, mitigantes de dolor y ayuda terapéutica a concluir naturalmente sus días. Eso nosotros lo ponemos en un texto legal que es el documento. ¿El documento, el texto es tan general como esto o puedo ser yo más, irme a lo particular, es decir, ante ciertos escenarios, esto y esto, ante estos otros, o simplemente decir, no quiero más ayuda que la que me mandan de allá arriba, ¿no? Como dispone la ley, es que la voluntad debe de ser de manera clara y terminante. Entonces, sujeto a encontrarse bajo un diagnóstico médico de que nos encontramos en una enfermedad terminal, entonces no continuar con la obstinación médica. Así de tajante. Y señalar quiénes van a ser las personas en el mismo documento que se van a responsabilizar de que se cumpla nuestra voluntad. Es decir, quién soy yo, qué es lo que quiero y a quién le encargo que cumpla con mi voluntad en ese supuesto. Licenciado, a ver, en mi caso particular yo vivo en el Distrito Federal, ya firmé mi documento, mi hermana quisiera firmar el documento, pero ella vive en el estado de Veracruz y en Veracruz no está vigente esta ley. ¿Qué sucede en esos casos? La ley tiene un ámbito que denominamos espacial de validez. ¿Cuál es el lugar donde esta es aplicable? Pensando que se otorgue el documento en el Distrito Federal, solamente va a ser ejecutable tanto en el Distrito Federal como en las demás entidades que han aceptado el cumplimiento de la disposición de voluntad anticipada. Okay. Si en Veracruz sucede esa circunstancia, no existe una disposición que permita suspender el tratamiento médico. Y si Garza, porque tú eres la que firmaste, perdóname por el ejemplo, cae enferma en un estado donde no juega, retomemos el punto de Veracruz, ¿la podemos trasladar al Distrito Federal para que se cumpla aquí? ¿O cómo lo hacemos? ¿O ya fregó porque se quedó allá en Veracruz? No, hay que considerar tanto el aspecto legal, nuestro aspecto de conciencia, pero también la responsabilidad médica de aquellos doctores que nos atienden. Si es posible trasladarla, sí va a ser posible que venga para acá. Si no es posible trasladarla, entonces el médico no va a autorizar ese traslado porque incurre en una responsabilidad. Este documento también lo que hace es evitarle una responsabilidad profesional al médico al suspender un tratamiento. Es adecuado para el paciente y adecuado para la responsabilidad ética del médico. Nada más ya para terminar, porque ya nos está comiendo el tiempo, el notario se hace cargo de dar aviso a la Secretaría de Salud, porque entiendo que va a haber un registro de todos aquellos que se hayan apegado a esta ley en los estados correspondientes. Exactamente, hay un registro, nosotros tenemos obligación de dar ese aviso en un plazo de 5 días hábiles a partir del otorgamiento, y la Secretaría de Salud lleva ese registro, el cual necesariamente debe de ser consultado antes de ejecutar la disposición. Esta disposición es revocable. Si la modificamos o la revocamos, también tenemos que dar aviso de manera que se cumpla efectivamente lo que queremos en nuestro último documento otorgado. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Por estar Gracias, licenciado. Pues vámonos a Francia, seguimos con esos temas donde falleció el pasado.